cómo afrontar las dificultades del día a día y en especial una que es esa pena enorme, ese peso enorme de nuestras faltas, ¿no? Cómo eso nos va pesando, se va cargando y desde el punto de vista de la fe cristiana pues contamos con el sacramento de la penitencia y con esa oportunidad de hacer la corredención del sacrificio que podemos ofrecer, pero también en el diálogo con muchas personas que a lo mejor no participan de nuestra fe o personas que a lo mejor no han terminado de entender la profundidad de la misericordia de Dios, pero que están también llamados a participar de ese don enorme del perdón. Y pensamos que quizá el Padre Carlos pues, nos podría introducir un poco este tema y lanzarnos quizá más preguntas que respuestas, pero sobre todo hacernos compañía en este rato y presentarnos unas ideas que nos puedan ayudar en nuestra reflexión, ¿no? Por favor, le pido al Padre Carlos que se presente él con las cosas que falten y las cosas que quiera añadir y estamos en sus manos. Yo voy a estar, como es habitual, en el chat. Esto no es una charla, esto es una conversación, así que podéis ir introduciendo vuestras inquietudes, vuestras preguntas que vayan surgiendo en el chat del Zoom y yo las iré presentando conforme vayan surgiendo. Probablemente muchas queden en el tintero y yo le pediré luego al Padre Carlos que sea tan amable de contestarlas, aunque sea en privado, y ya continuaremos. También procuramos ser breves para poder dedicar el resto de la jornada a todas las labores que tenemos entre manos, que me consta que estáis todos muy, muy ocupados y aunque bueno, hoy es viernes, hemos sumado a este evento a todos los participantes del curso de la Biblia en vivo, que suele tener lugar los jueves por la mañana, y les hemos invitado a trasladar la clase al viernes, o sea que por aquí se van presentando también. Y por último, antes de pasar, pues agradecer a Shelton Foundation la oportunidad, como decía, de crear un marco en el que estos encuentros pueden tener lugar y animaros a todos a visitar tanto nuestra página web como la de la Fundación, el link para poder colaborar también económicamente a mantener este proyecto y que podamos llegar a muchísima gente. Así que ya lo dejo en manos del Padre Carlos y muchas gracias por su tiempo. Es un tema enorme este de la memoria, es un tema enorme y la purificación de la memoria también es otro tema enorme. Pero bueno, entonces yo tengo como un recorrido previsto, pero como aquellos, cuando era pequeño me acuerdo que había unos libros que se llamaban Elige tu propia aventura. Ahora eso ya no tiene ninguna gracia porque hay mil cosas electrónicas que muchísimo más interactivas, pero dentro de la interactividad que te podía dar un libro, pues tenías, ¿verdad? Llegabas a la página, yo qué sé, ¿no? 57 y te decían, bueno, a continuación, ¿qué piensas? ¿Que este personaje muere o que vive, ¿no? O que este personaje se va para aquí o se va para allá. Según si quieres que se vaya para aquí o se vaya para allá, vas a tal página o a tal otra, ¿no? Y así vas haciendo. O sea que también a partir de vuestras preguntas irá yendo para una dirección o para otra y así también sea más interesante. Bien, purificación de la memoria. Esta expresión, que es muy bonita, hasta donde he podido investigar, porque lo he investigado bastante, hasta donde he podido investigar, sale la cuña. Puede ser, todavía me queda alguna cosa por ver, pero en fin, viene de Joseph Ratzinger, de Benedicto XVI. Y sin embargo, con lo que yo quería empezar, llegaremos, y vamos a hablar mucho de él, o lo que se pueda, pero quería empezar con unas palabras del Papa Francisco, precisamente a propósito de este tema, de perdón y purificación de la memoria. Perdón como purificación de la memoria. El Papa Francisco, que como sabéis, ahora mismo está siendo recibido con toda la pompa y toda la fanfarria en Bagdad, nada menos, en Irak. Es un viaje... A los periodistas les encanta decir que los viajes, pues este viaje es histórico y tal y cual, ¿no? Como a los críticos de cine que dicen, no, esta película es la mejor. Bueno, pues sí, yo creo que este viaje realmente es histórico, por dos motivos por lo menos. Uno es porque es la primera vez que un papa va a Irak, que sepamos, y la otra es porque, según dicen pues, los historiadores y arqueólogos, y aquí José Ángel puede también completar y complementar, pues ahí se encuentran las ruinas de Ur de Caldea, de donde era Abraham, de donde Dios llamó a Abraham y le dijo, deja tu tierra y ve a la tierra que yo te daré.
pues de ahí venimos nosotros, ¿no? Ahí empezó verdaderamente todo. De ahí viene el cristianismo y vienen también las otras dos religiones monoteístas. Bueno, pues Papa Francisco, aprovechamos para rezar por él. Con lo que quería empezar era con unas palabras de Fratelli Tutti, de su última encíclica, del capítulo 7, que se titula Caminos de Reencuentro. No sé si la habéis podido leer, la encíclica. Una encíclica que abre muchos frentes y a veces uno puede perderse un poco, ¿no? Para mi gusto abre incluso demasiados frentes, pero bueno, no soy yo quien para enmendarle la plana, ¿verdad? Al Papa, pero en fin, tiene muchas ideas y algunas muy valiosas. Y este capítulo 7, que se titula así, Caminos de Reencuentro, fijaos lo que dice. Dice el Papa, reencuentro no significa volver a un momento anterior a los conflictos. Tras un conflicto, con el tiempo, todos hemos cambiado. El dolor y los enfrentamientos nos han transformado. Los que han estado duramente enfrentados conversan desde la verdad, clara y desnuda. Les hace falta aprender a cultivar una memoria penitencial. Una memoria penitencial. Capaz de asumir el pasado para liberar el futuro. Solo desde la verdad histórica de los hechos podrán hacer el esfuerzo perseverante de comprenderse mutuamente y de intentar una nueva síntesis para el bien de todos. Bueno, todo ese capítulo gira en torno a esta idea de que es una idea que no es nueva en el Papa, y es que perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa olvidar. Hay aquella expresión, you're forgiven, not forgotten. ¿Recordáis la canción de The Course? You're forgiven, not forgotten. No es este sentido, no es este el sentido, ¿no? Porque en el fondo en el you're forgiven, not forgotten, si lo entiendo bien, lo que se hace es restringir un poco el perdón. Bueno, te perdono, pero a la próxima. Entonces no es este el sentido en que el Papa dice que perdonar no significa olvidar. El Papa dice que perdonar no significa olvidar porque el pasado es el que es, ¿verdad? El pasado forma parte de mí, está ahí. Y a mí me pueden haber herido y la herida se puede cerrar, pero las heridas casi siempre dejan cicatriz. La marca está ahí. Y bueno, esto lo vamos a ir desenvolviendo poco a poco, ¿no? Para que se vea. Pero es una idea que me parece muy importante. El Papa ya hablaba de esto hace 10 años, antes de ser Papa, cuando era el cardenal Bergoglio, le hicieron una entrevista, un libro entrevista es, que se titula El Jesuita, y ahí hay un par de páginas en las que habla también de esto. Dice, perdonar no significa olvidar. Es más, en cierto modo, para perdonar me tengo que acordar. Si habéis leído David Copperfield, de ahí va, no sale, de Dickens, de Charles Dickens. Hay un momento en que, para no hacer spoiler, no voy a decir quiénes son los personajes en cuestión. Si has leído la novela, los vas a reconocer. ¿Vale? Bueno, hay un personaje que hace el ridículo delante de ella, ¿no? Y claro, él en el fondo le sabe tan mal haber hecho un papel tan ridículo. En el fondo casi le sabe mal por lo mal que ha quedado él. Y un día le dice, me perdonarás por aquello, me lo perdonarás aquello. Y la otra le dice, te perdonaré siempre que me acuerde. Te perdonaré siempre que me acuerde. Es una respuesta genial, sorprendente, pero que va realmente ahí. Para perdonar es necesario acordarse.
Por esto, el Papa habla de, fijaos qué expresión tan curiosa, memoria penitencial. Una memoria penitencial. Que es una expresión casi equivalente a la de Ratzinger. Que ya en... Perdona, voy a tomar un Fisherman Friends porque si no os voy a dar la vara con mi tos. Pues memoria penitencial, dice Papa Francisco, y Joseph Ratzinger, ya siendo un joven profesor Ratzinger, decía purificación de la memoria. Pues fijaos que las expresiones son casi equivalentes, porque ¿qué es la penitencia? La penitencia precisamente es un proceso de purificación. Peniteor, que es de donde viene, en latín significa arrepentirse, me arrepiento. Bueno, el arrepentimiento quiere decir rectificar, quiere decir purificar, quiere decir intentar arreglar, ¿verdad? Bien, pues fijaos que cercanos con esto resultan Papa Francisco y Joseph Ratzinger. Podríamos empezar a hacer una lista y nos empezarían a salir cosas en las que de hecho son muy parecidos. La narrativa habitual, el relato habitual al que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación y también la gente, los medios de comunicación que son como más bien habitualmente benignos con el Papa y también la gente que es más crítica con el Papa, tienden a pensar que es que no tiene nada que ver Benedicto XVI y Bergoglio y Papa Francisco. Y sin embargo tienen bastante que ver. Siendo como son muy diferentes, tienen bastante que ver. Y este es un elemento, y no es un tema banal, porque en los dos, esta cuestión de la memoria y el perdón, cómo van unidos, en los dos no es simplemente una idea así suelta que dicen de vez en cuando, sino se nota que es una idea que tienen muy metida, muy metida. Bueno, entonces, ¿de dónde sale esto de la purificación de la memoria? Lo de la purificación de la memoria lo escribe Joseph Ratzinger. Yo espero, con los prolegómenos espero no hacerme un poco largo, pero me parece, lo cuento porque me parece interesante. Lo decía en los años 60, hablando a propósito de... Desde los años 60 hubo una cosa histórica, que es que el Papa Pablo VI era el Papa Pablo VI y era un gran patriarca, y el gran patriarca de Constantinopla, si no me acuerdo mal, levantaron mutuamente las excomuniones que se habían lanzado los papas el uno al otro, la Iglesia de Roma y la Iglesia de Constantinopla, muchos siglos atrás. Bueno, pues eso fue una cosa histórica, y en ese contexto, hablando de eso, hablando del perdón, de cómo pues, unos cristianos tienen que perdonar a otros, habla de esto, de purificación de la memoria. Y después, la expresión volvió a salir ya en el jubileo del año 2000. No sé si os acordaréis que Juan Pablo II hizo habló y hizo todos estos gestos y estas declaraciones como de pedir perdón por la historia, por los errores de los cristianos a lo largo de la historia. Pues ahí detrás estaba también esta cuestión, ¿no? La purificación de la memoria, la purificación del pasado, ¿no? Del recuerdo. Y también sale finalmente en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y ahí os mando el número para que cuando después, si queréis, lo vayáis a ver. Es el número 2843, 2843. Dice, porque ahí se ve la mano de Joseph Ratzinger, que estaba también, estaba ahí, era el jefe del equipo de redacción del Catecismo, que era un equipo internacional. Dice lo siguiente: no está en nuestra mano no sentir ya la ofensa y olvidarla. No está en nuestra mano. Me han ofendido, me han herido, pues ahí está. Forma parte de mi historia. Habrá cosas que a lo mejor las tenderé a olvidarlas. Tenemos mecanismos. La psicología humana tiene mecanismos de selección y de olvido, y a veces olvidamos las cosas casi sin querer olvidarlas, como una especie de mecanismo de protección, porque hay cosas que nos hacen daño. O sea, que tampoco es que tengamos que estar intentando acordarnos de todo, ¿eh? Entonces, a veces está bien un poco dejar, olvidar, ¿eh? Pero dice, no está en nuestra mano no sentir ya la ofensa y olvidarla. Pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo, corazón del cristiano, que quiere reconciliarse y quiere perdonar, cambia la herida en compasión y purifica la memoria, transformando la ofensa en intercesión.
Esto, habréis visto casos de este estilo. Yo he leído a veces testimonios de personas, ¿verdad?, de padres que rezaban por las personas que mataron a su hijo. Claro, esto es posible desde el cristianismo. O desde una ayuda especial del Espíritu Santo, también en alguien que no es cristiano, ¿no? Pero, porque el Espíritu Santo sopla también donde quiere, pero digámoslo así, solo es posible desde Dios. Bueno, entonces, para entrar un poquito más y asociar esto también con nuestra actualidad, con la actualidad, José Ángel, decías antes que esto no es una charla y esto está empezando a ser un poco charla, ¿eh? A la que quieras disparas para De poner momento, de momento le voy a dejar seguir hablando porque esto tiene muy buena pinta. Muy bien, muy bien. Entonces, para asociar, porque vais a reconocer en esto una cosa muy actual, que está ahora mismo por todas partes, me parece, ¿no? Y en Estados Unidos, me lo diréis los que estáis ahí, pero yo, por lo que puedo leer y lo que puedo observar, me da la impresión de que en Estados Unidos está muchísimo más vivo. A ver, es otro concepto que es como la antipartícula, ¿no? Si tenemos la purificación de la memoria, ¿cuál sería la antipartícula, ¿no? De la purificación de la memoria? ¿Cuál sería lo opuesto? Pues sería la llamada memoria peligrosa o memoria subversiva. ¿De dónde sale esta idea de la memoria subversiva o la memoria peligrosa? Pues posiblemente, hasta donde también he podido ver, posiblemente sale de Marcuse. Marcuse es un intelectual, es uno de los intelectuales de referencia de la Revolución del 68, de mayo del 68, que tuvo mucha fuerza en Europa y también mucha fuerza en algunas universidades norteamericanas. Dice lo siguiente, Marcuse. Aquí supongo que más o menos entendéis inglés todo el mundo. Miami, ¿no? Dice, remembrance of the past may give rise to dangerous insights, and the established society seems to be apprehensive of the subversive contents of memory. El recuerdo del pasado puede levantar intuiciones peligrosas. Y el establishment, la sociedad establecida, tiende a ser un poco temerosa de los contenidos subversivos de la memoria. Bueno, entonces, esto que dice Marcuse es verdad. Es verdad. Es verdad que el establishment muchas veces tiene miedo de ciertas cosas del pasado. De modo que tiende a esconderlas. Tiene miedo porque puede poner en peligro el establishment. Y entonces quienes, por así decir, controlan la opinión pública o controlan las publicaciones, o controlan la historia, ¿no? Intentan contar la historia a su modo, intentan buscar su relato, ¿no? De manera que ciertas cosas pues quedan o escondidas o quedan entendidas de otra manera que no les pone en peligro, ¿no? O sea que esto del miedo a la memoria es una cosa que es real y podemos decir que cuanto menos libre es una sociedad, más real es esto. Si habéis visto, por ejemplo, Chernobyl, la serie Chernobyl, una serie excelente de HBO, 5 capítulos sobre el accidente en Chernobyl. Claro, es muy llamativo como el régimen comunista no quiere que salga la verdad sobre los hechos. En la medida que eso les puede peligrar, entonces quieren controlar esa memoria muy reciente en ese caso, ¿no?, de lo que ha sucedido y, y evitar que eso les pueda poner en tela de juicio, ¿no?, como un régimen solvente, etcétera, etcétera. Hasta que ven que es que no tienen posibilidad de esconder las cosas, ¿no? Bueno, pues esto, esta conciencia, podríamos decir hoy suceden las dos cosas. Sucede tanto que muchas veces se tiende a hacer lecturas parciales de las cosas, como que se utiliza como arma esta memoria subversiva, esta memoria peligrosa, que se la alimenta, ¿no?, como una herramienta para crear indignación, porque se dice, bueno, la indignación va a crear cambio social y eso va a mejorar las cosas.
Entonces tenemos que lograr mostrar nuestra indignación e indignar al máximo de gente con las injusticias y las inigualdades, ¿no? Inigualdades, perdón. Ahí me sale el francés. Inigualdades del pasado, para que la gente reaccione y para construir un futuro mejor. Es una idea que a priori parece, pues, al menos tiene, si no tuviera un cierto atractivo no estaría funcionando tan bien, porque de hecho está funcionando bastante bien. Tenemos una serie de gente bastante ruidosa que están intentando agitar a mucha otra gente y convencerla de que tienen que indignarse, porque en el pasado todo el discurso es un discurso de matriz así bastante claramente, podríamos decir, marxista, ¿no? Al final tiende a dividir el mundo entre unos oprimidos y unos opresores e intenta indignar a los supuestamente, muchas veces realmente, oprimidos en el pasado, ¿no? Digo supuestamente porque a veces se exagera y se simplifica también el pasado, pero en todo caso se intenta crear la máxima indignación posible porque se piensa que así se podrá hacer frente a los opresores. Entonces, mirad, tengo una conferencia, la lástima es que no la tengo, es decir, que no la tengo voy a traducir sobre la marcha del italiano. Existe en traducción española en un libro que se llama Mi cristiandad, discursos fundamentales, editado en 2012 por Planeta. Pues es un discurso que se titula, supongo la traducción dirá algo así como la salvación del hombre en el mundo y cristianamente. Bueno, más o menos tendría que ser algo así. Pues dice, una conferencia de 1975 de Ratzinger. Intentad pensar en la actualidad informativa mientras leo. Dice, todos los malos recuerdos de la historia tienen que ser evocados, metidos en la cabeza. De manera que la potente fuerza de esa conciencia del mal envíe fuera, aleje los muros que protegen al mundo contemporáneo. Más que exhortar al amor que cura las heridas, hay que alimentar la conciencia de la desigualdad hasta el extremo. ¿No suena esto a mucho del discurso que se percibe en las noticias, en los periódicos, por todas partes, ¿no? Black Lives Matter, estatuas que hay que derrumbar, campus universitarios. Y de fondo está esta idea de decir, por ahí unos opresores y unos oprimidos y hay que lograr acabar la opresión por los medios que sean necesarios. Y los medios que sean necesarios son los medios que sean necesarios. Entonces, fijaos que aquí hay varias cosas como muy, muy claras, ¿no? Al menos muy claras cuando las ves un poco desde fuera. Una es una gran simplificación en la lectura del pasado, con cosas reales de opresión, porque las ha habido. A la vez hay una gran simplificación, ¿no? En la que de repente aparecen unos como malos malísimos y otros como buenos buenísimos, ¿no? Y de hecho muchas veces parece que la pertenencia a un determinado colectivo ya te haga automáticamente ser o malo o bueno, o al menos sospechoso de malo, ¿no? Y sospechoso de bueno, ¿no? Perdón. Otra cosa muy llamativa es la sed de revancha. Es decir, el lenguaje es de opresión contra los opresores. Con lo cual, si os fijáis, no se sale del círculo, ¿no? Venimos de la opresión y en el fondo lo único que hacemos ahora es cambiar, ahora hay que oprimir a los que oprimieron. Es, en el fondo, por desenmascararlo un poquito, ¿no? Pero el victimismo que se percibe muchas veces en nuestros discursos, en realidad es violencia disfrazada de inocencia. Es un lobo disfrazado de cordero. Pareces una víctima, con lo cual eres un cordero, pero de hecho detrás hay una muy fuerte violencia, ¿no? Y sobre todo, el gran ausente de toda esta cuestión
Y el gran ausente es el perdón. El gran ausente es la posibilidad de arreglar esto. No, es que esto no tiene arreglo. El discurso es, esto no tiene arreglo. Es que te la vamos a devolver. Entonces, se pregunta, en esta conferencia, se pregunta Joseph Ratzinger, dice, ¿la conciencia indignada, el odio fomentado por esta memoria peligrosa, puede llevar realmente a la igualdad de los hombres? ¿O no se quedará omnipresente también en el futuro, como envidia? ¿No envenenará a los hombres en el futuro? ¿No es realmente la idea de que no se sabe cuándo, un día, el mundo estará en orden, el mundo será perfectamente igualitario? ¿No es precisamente esa idea de que no se sabe cuándo el mundo será mejor? ¿No es eso lo que hace que la vida sea hoy insoportable? Dicho de otro modo, esta especie de indignación contra el pasado, esta especie de incapacidad de perdonar el pasado, de purificar la memoria, que parece que está bien, que parece que esta indignación abre el presente y abre el futuro, ¿no? Y va a cambiar las cosas. En realidad, lo que está pasando no es más bien que los esté cerrando. No está poniendo precisamente esta memoria peligrosa que se cree tan subversiva, no está poniendo en peligro realmente sus objetivos de justicia, de igualdad, de mejora, de reconciliación. Bueno, de reconciliación desde luego no hablan, ¿no? Quizás suena una expresión que dice que la revolución devora a sus propios hijos, como Saturno. Saturno era aquel dios griego, bueno, romano ya, es el nombre romano, que devoraba, de Cronos, ¿no? Saturno es para Cronos, y Cronos devoraba a sus hijos. El tiempo devora a sus hijos. Bueno, pues la revolución también devora a sus hijos, ¿no? Bueno, ¿a dónde quiero ir? Voy llegando hacia dónde quiero ir, porque desde luego vamos a aterrizar ya en nuestra vida concreta, ¿eh? Estoy haciendo este recorrido para que lo veáis un poquito en el contexto de lo que nos rodea, del clima que nos rodea. Bueno, Ratzinger se pregunta, ¿realmente esto va a mejorar las cosas? Porque habitualmente lo que se tiende a pensar es que, bueno, la fe cristiana, con todo este mensaje de perdón y con la esperanza en la vida eterna, en el fondo, esto no arregla nada, es aún peor incluso. Esto lo que hace es diferir la solución para allá, para el otro mundo, ¿no? Bueno, pues frente a esta acusación de que la esperanza cristiana y la fe cristiana pues, y el perdón no resuelve nada, dice lo siguiente, es una idea muy provocadora. Dice, deberíamos de una vez por todas despedirnos de la idea de orden mítico de la construcción de una futura sociedad ideal. Es decir, la idea de una sociedad ideal en la que todo irá bien, él dice, no es cristiana, no es cristiana. La fe cristiana lo que nos habla es que siempre va a haber lucha. Dice, tendríamos que olvidarnos de esta idea de orden mítico y en lugar de eso lo que tendríamos que hacer es trabajar con toda nuestra fuerza para que, con todo nuestro empeño, para que se refuercen aquellas energías que en el presente se oponen al mal y que por tanto pueden ofrecer una primera garantía para el futuro próximo. Fijaos que el cristianismo en ese sentido es mucho más realista. En vez de disolver al individuo, a cada individuo, en la gran revolución que lo va a cambiar todo, ¿no? Una especie de movimiento que no sabe muy bien qué va a hacer, lo que hace el cristianismo es responsabilizar personalmente a cada uno, aquí y ahora. La historia depende de ti aquí y ahora. La historia no depende de que, venga, entre todos vamos a concienciarnos de que hay que acabar con no se sabe qué, ¿no? Con la violencia sobre las mujeres, con la discriminación, con el racismo, evidentemente que todas esas cosas existen. Pero cuidado con confiar en una especie de gran movimiento en el que al final el individuo no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer, aparte de indignarse y de salir a manifestarse a la calle. Y él dice, pues cuidado con eso, vamos a pensar más bien en que en el fondo el cambio empieza, y esto lo hemos oído muchas veces en campañas, como por ejemplo pues en campañas
Esto en campañas como, por ejemplo, con la cuestión ecológica, pues con el cuidado del medio ambiente, pues todo el mundo lo ve muy claro, decimos, el cambio empieza por ti, ¿no? Pues si tú intentas contaminar un poco menos, pues entre todos, ¿verdad? Bueno, pues esto mismo sucede a nivel del medio ambiente, de la ecología, de la sociedad, de la ecología humana, ¿verdad? De la que habló ya Benedicto XVI y ha vuelto a hablar mucho Papa Francisco. El ambiente. Si el ambiente es de crispación, es porque personas concretas están crispadas y porque otros a lo mejor alimentan la crispación. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Pues yo voy a intentar, por mi parte, crisparme menos yo y crispar menos a mi alrededor. Y ya estoy empezando a cambiar las cosas, ¿verdad? Por esto, dice Benedicto XVI, dice Joseph Ratzinger, que los verdaderos agentes de cambio de la historia han sido los verdaderos creyentes, los santos. Dice que no han sido maestros de indignación, sino maestros de transformación. Maestros de indignación, dice, no necesitamos ningún maestro de indignación, ya nos indignamos solos, eso nos sale muy fácil. Lo que necesitamos son maestros de transformación. Él pone algunos ejemplos, ¿no? Dice, por ejemplo, Benedicto, San Benito, ¿no? San Benedicto, San Francisco de Asís, Bartolomé de las Casas, en América del Sur, Pedro Claver, Vicente de Paúl. Bueno, estos son algunos ejemplos conocidos, pero se podrían poner ejemplos de mucha gente anónima, de padres y madres de familia que han dedicado o que dedican su vida, que dedicáis vuestra vida pues a mejorar las cosas, a mejorar a vuestro alrededor, a cuidar de los vuestros, ¿verdad? Mejorar las cosas o simplemente mantenerlas, ya solo mantener las cosas, cuidar las cosas que estén más o menos bien, ya es muchísimo, ¿no? Mejorar las cosas, mantenerlas, sacar personas adelante. Una persona de la que puedan decir, oye, ¿tú a qué te has dedicado en tu vida? No, bueno, yo fui CEO de no se sabe qué y luego me dieron el premio Nobel. Bueno, muy bien. ¿Y tú qué has hecho en tu vida? Yo me he dedicado a sacar a gente adelante. Pues es que te doy el premio Nobel. ¿No? Una persona se dedica a sacar gente adelante, ¿no? Pues estos, dice, yo también me emociono, dice Benedicto XVI, son estas personas las que enseñan al género humano lo que podría ser la humanidad. Y no son los que se empiezan a seguir banderas y a decir, pues no se sabe qué, fuera, guerra al opresor. No, o sea, quienes enseñan al género humano lo que podría ser la humanidad son esta gente. Y muchos de estos son santos anónimos. El Papa Francisco decía, santos de la puerta de al lado. ¿Por qué? Porque es que podría ser de la puerta de al lado. O eres tú, que estás en la puerta de al lado del de tu lado, ¿no? Esos son los agentes de cambio y son los que realmente pueden inspirar. Por eso, concluye él, y ya con eso pasaremos ya última parte de este speech que no tenía que ser speech. Última parte ya paso como en concreto, ¿no? Es decir, a qué significa purificación de la memoria. Pero conclusión de Benedicto XVI en realidad no es en esta conferencia, sino en otra posterior. Dice, la palabra más importante respecto del hombre no puede ser la acusación. Y hoy lo que estamos oyendo muchas veces es la acusación, ¿no? Y ahora lo estáis viendo en Norteamérica. Hay una serie de gente que están impulsando la idea de que América es fundamentalmente, o sea, América, bueno, me estoy acordando, un amigo mexicano que cada vez que alguien decía de alguien que era americano, decía sistemáticamente, José Ángel, tú le conoces también, ¿de qué país? ¿No? Siempre preguntaba. Evidentemente porque también pues, mexicanos, guatemaltecos, etcétera, son americanos. Pero en fin, en Estados Unidos, ¿verdad? Yo lo estoy viendo y lo estaréis viendo vosotros aún más. Hay toda una serie de grupos de presión que están intentando hacer valer la idea de que América es fundamentalmente racista desde su nacimiento. De manera que la palabra fundamental, en este particular, pero en otros también, fundamentalmente es acusación, ¿no? Acusación, acusación, acusación. Entonces dice, la palabra más importante sobre el hombre no puede ser acusación. Desde luego que la acusación es necesaria. Es necesaria para que la culpa sea reconocida como culpa y para que se entienda bien la verdadera esencia del hombre.
Si no llamas al mal mal, al final no se sabe qué es el bien, ¿no? Pues hay que llamar al pan pan y al vino vino, ¿verdad? Dice, pero la acusación por sí sola no basta. Si la aislamos, se convierte en negación y por tanto en un instrumento de devastación del hombre. El antídoto más eficaz contra la ruina del hombre reside en la memoria de su grandeza, no en la memoria de su miseria. Pues qué importante es la memoria de la grandeza, ¿no? Y que evidentemente que hay que ver todos los desastres y todos los abusos y todos los desastres y todo, pues sí, pero también tenemos que ser muy conscientes y nos tiene que ayudar también en el hoy, ¿no? El ver tanta gente que hace cosas magníficas, ¿no? Lo que puede ser el hombre. Y entonces eso nos reconcilia con nosotros mismos, ¿verdad? Bien, desciendo ya a nuestro terreno cotidiano. Purificación de la memoria. ¿Qué significa purificación de la memoria? Pues lo podemos decir como, lo digo un poco así ordenadito, ¿no? Un poquito como decía José Ángel, ¿no? Así de una manera como un poco, que una idea siga de la otra, si os sirve, ¿no? Pues mira, de entrada, purificación de la memoria significa reconocer el pasado. Reconocer el pasado, llamarlo por su nombre. Es decir, el mal que me hicieron, llamarlo por su nombre. El mal que me hicieron y también el mal que hice yo, llamarlo por su nombre. Primer paso para purificación de la memoria. Con frecuencia hay de todo, con frecuencia incluso cuando yo he recibido mal, cuando he recibido heridas, también he tenido mi parte, a veces, ¿no? Ver las dos cosas, ¿no? Y eso a veces lleva su tiempo. Y la purificación de la memoria es como un proceso largo de ir pensando, rezando y cayendo en la cuenta y diciéndose, es verdad. Y a veces lo que más nos cuesta es darnos cuenta de la parte que teníamos nosotros de culpa en algo. Bien, ese es un primer paso, reconocer el pasado y llamarlo por su nombre. Solo una vez se lo ha reconocido, sin maquillarlo, ni de un lado ni del otro, solo entonces se puede empezar a curarlo. Es decir, tomo conciencia de las heridas que he recibido, de las heridas que he creado, que también, en el fondo, todo lo que hemos herido nosotros son heridas también que quedan en nosotros. El pecado es herida, ¿no? Y si yo peco contra otro, en realidad, casi la herida es mucho más gruesa en mí, ¿no? Bueno, pues solo una vez lo he reconocido, lo he llamado por su nombre, puede empezar a cambiar mi relación con el pasado. Porque se trata de eso, de arreglar mi relación con el pasado. Lo que se purifica es la relación que yo tengo inevitablemente con mi pasado, que es el que es. Mi pasado no va a cambiar. Mi pasado, los hechos brutos en sí son esos. Ya pasó y ahí quedó, tal cual. Lo que puede cambiar es mi relación con ese pasado. Porque, por ejemplo, yo puedo estar en conflicto con mi pasado. Puedo estar en conflicto, puedo no aceptar que a mí me haya pasado esto, ¿no? ¿Cómo me ha pasado a mí? Que es la típica pregunta, ¿no? ¿Por qué yo, no? Puedo hacer como si no fuera conmigo, ¿no? Bueno, no, esto no. En realidad, ¿no? A lo mejor algo que nos ha hecho daño no queremos en realidad asumir que nos ha hecho de verdad daño, ¿no? Y es importante, pues, quizá en el momento oportuno, asumirlo, darnos cuenta, ¿no? ¿Por qué es importante todo esto? Pues porque forma parte de mí, mi pasado forma parte de mí, es mi historia, es real. No puedo meterlo debajo de la alfombra y pensar que, bueno, pues, no sé, ya, pues no, si lo metes debajo de la alfombra, al final levantaremos la alfombra y va a aparecer debajo de la alfombra, ¿no? Con lo cual, el pasado no puede cambiar, pero puedo cambiar yo. Y ese cambio de la relación con mi pasado, en el fondo, puede ser mucho más fuerte que el pasado mismo. Al final uno puede decir, no, el pasado, pues es que me pasó esto, muy bien. Pero es que el cambio en tu relación con lo que te pasó puede suponer un incremento de realidad mucho más grande, ¿no? Puede cambiar muchas más cosas. Es como, aunque no se lo puede tocar, no se lo puede medir,
realmente eso tiene muchísima más fuerza, no mejor. Bueno, fijaos que para la conciencia indignada, por así llamarla, por este tipo de mentalidad, ¿no? Para esta conciencia, que es bastante simplona, pues esto ya es demasiado sofisticado, esto que estamos diciendo, es demasiado complejo. Porque ellos no ven más que el pasado, lo que pasó, ¿no? En su facticidad, vamos a decirlo así, lo que pasó, ¿no? Y eso lo cambia, ¿no? Y entonces, claro, no hay perdón posible, no hay redención, lo único que hay es venganza. Con lo cual, me oprimiste, ahora te vas a enterar, ¿no? Claro, es una visión muy triste de la existencia y realmente es una visión que no puede arreglar demasiado las cosas, lo único que puede hacer es crecer los conflictos, ¿verdad? Bueno, mi relación con el pasado, pues, ¿no? Entonces, ¿qué me puede pasar también? Pues que la lectura que haga de mi pasado, de mis errores, por ejemplo, en concreto cuando se trata de errores míos, de cosas que he hecho, de mal que he hecho, de daño que he hecho quizá a otros, me puede pasar que mi lectura sea una lectura de afirmación, ¿no? No, pues es que hice lo que tenía que hacer. y ahí se encarga nuestro orgullo de nutrir ese tipo de lecturas, ¿no? Eso también me hace daño, evidentemente. Eso también me hace daño porque tengo una herida real, tengo un veneno, y no lo estoy llamando veneno, y estoy haciendo como si fuera Pepsi Cola, ¿no? Y entonces lo que parece que me está empoderando y que me está dando fuerzas, porque se han creído, ¿no? En realidad me está debilitando, ¿no? Bueno, pues fijaos, ¿no? Algo que me hace daño porque no lo acepto o porque tiendo a leerlo distorsionadamente, algo que me está haciendo daño puede convertirse en algo que después de todo me acabe haciendo bien, me acabe curando. Porque me hace más humilde, porque me hace más fuerte, porque me hace más comprensivo, porque me hace menos ingenuo. Y claro, eso es una transformación muy poderosa. Esa es la transformación de la purificación de la memoria. Que se produce, pues, bueno, que se produce por el perdón. Por el perdón que me dan, por el perdón que doy, por el perdón que me doy a mí mismo. Fijaos que muchas veces nuestra dificultad es perdonarme a mí mismo. Lo que nos cuesta es perdonarnos a nosotros mismos. Uno va ¿no? y pide perdón a Dios, perdóname, Señor, y yo creo que a veces Dios, pues el Señor nos querría decir, no, si yo ya te he perdonado. El que te tienes que perdonar eres tú, que es que no te perdonas haberte equivocado en esto, no te perdonas ser así. Bueno, pues esa transformación, que es la definitiva, la más importante, la que de verdad puede cambiar el presente y puede cambiar el futuro, tu presente y tu futuro, a la vez es como la piedra que cae en el lago, que empieza a hacer ondas y tiene mucha repercusión. Jordan Peterson, personaje al que admiro mucho, este psicólogo canadiense, hoy veía en la portada de su nuevo libro que acaba de aparecer, Beyond Order, 12 More Rules for Life, pues en la portada de su libro aparece abajo, me ha sorprendido mucho ver que el New York Times, nada menos, que son los últimos que pensaría que tienen interés en ponerle por las nubes a Jordan Peterson, porque va bastante contra su agenda. El New York Times dice que Peterson es el intelectual público más importante del mundo en este momento, ¿no? Cosa que yo comparto, ¿no? Bueno, pues Jordan Peterson dice en algún lugar, no en su libro, quizás lo dice ahora en el libro, eso lo he oído en algún lugar, dice, mira, estás a 2 pasos, como decía él, ahora no me van a salir las cifras, pero dice, estás a 2 pasos de 1.000 millones de personas. Así, como es esto. Dice, vamos a ver, tú en tu vida conoces a 1.000 personas, ¿verdad? Más o menos, pongamos que una persona, average person, ¿no? Conoce a 1.000 personas en su vida. Trata. Personas sobre las que puede tener influencia, ¿no? A lo mejor alguna persona la has conocido, simplemente la has encontrado una sola vez, pero resulta que la trataste de una manera amable, en un momento en que lo necesitaba, y eso le ha marcado de por vida. Eso sucede, eso es real. Entonces, pongamos que un average person, ¿no? Llega a 1.000 personas. Dice, bueno, esas 1.000 personas, como son average people también llegan a 1.000 personas. Dice, pues
al tercer paso, ¿no? A la que has dado 2 pasos y estás en la tercera ya, en el tercer nivel, ya has llegado a los 1.000 millones de personas, ¿no? No sé si salen las cifras, yo creo que sí. Pero eso es la piedra caída en el lago, ¿veis? Con su onda expansiva. Con lo cual, ese cambio que se produce en uno por esa purificación de la memoria acaba teniendo un enorme eco. Y al revés, la persona que está amargada, resentida, ¿no? Hundida en el resentimiento, que no logra purificar la memoria, también tiene una onda expansiva súper nociva, súper tóxica, súper negativa. ¿Cuáles son los lugares, acabo con esto, para la purificación de la memoria? Pues la conversación, el diálogo. ¿Diálogo con quién? Pues diálogo con las personas. A veces es con las personas con las que hemos tenido conflictos, a veces es con otras personas que nos conocen y que nos pueden ayudar y que nos van a decir a lo mejor cosas que no queremos oír y nos van a decir, nos van a llamar al pan pan y al vino vino, ¿no? Pero como son amigos nos lo pueden decir, ¿no? Pues el diálogo con las personas y el diálogo con la persona, con Dios. La oración memoriosa, como dice el Papa Francisco. Titular, si os queréis quedar con una frase, yo diría esta, de Joseph Ratzinger, ¿no? El hombre no necesita maestros de indignación, sino maestros de transformación. Bueno, venga, disparad. Buenísimo, Carlos, muchísimas gracias. Antes de seguir, 2 cosas breves. Una, hemos dejado en el chat también el link para acceder a poder hacer donativos a la fundación. Y también quería pediros, hemos pasado también el link para poder hacer un poco de feedback y un poco de encuesta a vuestra opinión y los intereses que podáis tener. Y por favor, si podéis acceder y rellenar ese formulario, pues nos ayudaría mucho para que estos eventos que tenemos en el Virtual Institute respondan realmente a las cosas que a vosotros más os pueden aportar y os pueden interesar. Y la segunda cosa, quería hacer un pequeño ejercicio, que es el siguiente. Me gustaría que en unos segundos trajéramos a la memoria de cada uno, pensásemos qué persona nos ha inspirado mucho. No me refiero ahora a mi padre o a mi madre o una persona, sino personas con las que hemos tenido un encuentro puntual o esporádico, alguien que dice, mira, el cariño de esa persona me sacó de un momento oscuro, me levantó, me inspiró sus palabras. O sea, que cada uno de los participantes, también los que nos oyen que no tienen cámara, pensaran en una persona en concreto, ¿no? Yo tengo a alguien que sea quien estoy pensando, ¿no? Y es quizá en la línea de lo que el padre Carlos nos comentaba, intentar ser para otros esa luz. Intentar ser ese transformador en el sentido de ser la persona que da alegría y paz. En la conversación, en el diálogo, me parece súper interesante lo que comentaba. Hay un punto también que me parece muy, muy gracioso. Bueno, ya es... Padre Carlos me conoce de hace tiempo y sabe que soy un enamorado de las etimologías. La palabra paz, la raíz semítica es shalom en hebreo, o en árabe es salam, ¿no? Y es interesante porque no se trata de una situación de alegría y de disfrutar del momento, no es una paz de espíritu, es una paz de pagar, es la paz de haber pagado las deudas, es la situación resultante de haber terminado de cerrar cuentas, ¿no? La palabra paz, que es esa raíz shalom, es el verbo leshalem en hebreo significa pagar, literalmente. Y quizá estamos todavía un poco atascados en esa raíz semítica del término de no hay paz si no hay un equilibrio de fuerzas, ¿no? Y yo creo que desde la cruz lo que se nos enseña también es que más que buscar un equilibrio hay que buscar una armonía, un crecimiento conjunto con los demás, ¿no? Y la otra etimología que me parece muy interesante es la de perdonar, ¿no? La partícula per significa de modo completo, totalmente, ¿no? Intensivo. Cuando haces algo es facto y cuando está completo es perfecto, ¿no? O
bueno, existen muchas palabras que lo incluyen, ¿no? Por ejemplo, perire. Perire es morir, que es irse del todo, perire, ¿no? Y perdonar es darse del todo, darse completamente, ¿no? Es un don, es un perdón, ¿no? Y me parece que esos son también unas buenas referencias para este tiempo que tenemos todavía hasta la Semana Santa, donde nos encontraremos en un momento dado con Dios hecho hombre, muy hombre, cargado de dolores para perdonarnos. Él es el que paga, él es el que encuentra ese shalom, esa paz, ¿no? Eh, quizá puedes, don Carlos, luego quizá por el chat nos puedes comentar y yo lo puedo también Sí. enviar. Preguntan si podrías repetir esa última frase de Benedicto XVI. Sí. Y luego hacer referencia explícita acerca del diálogo, quizá algún ejemplo sobre cómo ese diálogo que queremos tener puede ser de perdón. Vale, muy bien. Muy bien. Pues muy interesante lo que dices. Me encanta lo del Shalem. No me acordaba de esto. Si te lo había oído, no me acordaba. Lo de Shalem como pagar. Y efectivamente, de hecho, lo que hace Jesús sobre la cruz, pues no es restablecer un equilibrio, porque no hay equilibrio posible, sino crear una armonía, ¿no? Simplemente por superación. Bien, pues la frase de Benedicto es casi textual. He omitido un trocito para que quede como redonda, pero realmente lo que se dice, lo dice, lo escribe, dice: el hombre no necesita maestros de indignación, sino maestros de transformación. Si la queréis un poquito más en contexto, la leo un poco más en el contexto, dice: el hombre no necesita maestros de indignación, y pone entre paréntesis, porque de eso es capaz ya él solo, sino maestros de transformación. Que en la profundidad, una transformación, él explica en concreto de qué se trata esta transformación, dice que en la profundidad del sufrimiento puede descubrir la alegría. Es decir, que también es esto mismo que comentaba ahora José Ángel, pues no es que hemos logrado ya el shalom, lograr que todo esté perfectamente en su sitio, que todo esté perfecto, ¿no? Y entonces ya tenemos la alegría, sino no, que incluso en la profundidad del sufrimiento puede descubrir la alegría. En esta idea de la purificación de la memoria está muy metido, vamos a ver, y con eso respondo a la segunda pregunta, ¿no? La del diálogo, ¿no? Me acerco de entrada por el diálogo con Dios. A mí me ilumina mucho pensar en la oración. La oración puede tomar muchas formas. Puede tomar muchas formas, pero una de las formas que toma la oración es el combate. El combate, sí. Benedicto XVI, de hecho, tiene una catequesis muy bonita sobre esto. Si lo buscáis, yo creo que si buscáis, voy a hacer la prueba ahora mientras os hablo, para comprobar que es así, pero porque otras veces lo he hecho y ha funcionado. Yo creo que basta con poner Benedicto, mira, José Ángel me hace el favor, Benedicto XVI, oración, combate, yo creo que sale. Sí, directamente sale la audiencia general del 25 de mayo de 2011. Benedicto XVI, oración, combate. Me parece pertenece a un ciclo de catequesis sobre la oración, muy buenas, pero en particular me parece esta muy buena. Excelente. La oración como combate. ¿Y de dónde parte Benedicto XVI? Pues parte de aquella escena tan misteriosa, tan difícil de entender, tan curiosa, de Jacob que está luchando con Dios, luchando con un ángel. Ahí nos pasa, José Ángel, el link. Muchas gracias. Así da gusto. Pues está Jacob toda la noche, no sabemos si en sueño o cómo, ¿no? Luchando con un ángel que al final resulta ser un enviado de Dios, resulta ser Dios mismo, ¿no? Parece ser Dios mismo. Bueno, pues él dice, muchas veces nuestra oración, la podéis leer con calma esta encíclica, tiene mucho de eso, de combate. Tiene mucho de, Señor, ¿cómo me haces esto? Señor, ¿pero cómo me haces esto? No, Señor, esto no es posible. O sea, la culpa es totalmente de fulano, de mengano, o de...
Ahí está haciendo publicidad. Muy bien. Como de Les Luthiers que decía, lo tiene a la salida, ¿no? Tiene el libro a la salida. Bueno, pues no distraigas. Perdón, adelante. Entonces, vamos a ver. Allí también hay cosas, muchas cosas de Papa Francisco y de Benedicto que pueden iluminar. Pero esta idea de la oración como combate, seguro que a veces tenemos que pegarnos un poco con Dios, ¿no? Como lo hacemos con las personas con las que tenemos confianza. Mirad, en concreto, Jordan Peterson también, no le hago publicidad, pero le tengo mucho cariño, me parece un héroe, me parece una persona muy, muy honrada y muy seria, ¿no? Peterson dice que habla precisamente de esta escena de Jacob y la interpreta no solo desde el punto de vista del diálogo con Dios, sino también desde el punto de vista de la relación de pareja. Y él dice, mira, si tú te quieres casar con alguien para que te diga que todo va fenomenal y que te dé la razón en todo, pues no te cases, o sea, no estás preparado para casarte, ¿no? Entonces, si tú te casas es para vivir con alguien que te va a llevar la contraria, ¿no? Y que te va a buscar por las... No alguien que te va a hacer la vida imposible, entiéndase, pero dice, hay un elemento muy sano de combate en la relación de amistad como en la relación de pareja. ¿Por qué? Porque es que los dos tenemos límites y defectos. Y pues claro que tenemos que, entre comillas, ya se entiende, no es una apología de la violencia doméstica, ¿no? Entre comillas tenemos que pegarnos, tiene que haber un cierto combate. Bueno, pues a ver, yo digo una cosa, entonces, bueno, pues, a ver qué pasa con esto, ¿no? Dicen que cuando una mujer le dice a un hombre, a su marido, ¿qué? Lo que le está diciendo en realidad es, si quieres hago como si no he oído lo que has dicho antes y ya pasamos a otra cosa, ¿no? Pero en fin. En su gran misericordia nos da una segunda oportunidad, ¿no? Entonces, claro que tiene que haber, tanto con Dios como con las personas, hay una sana dimensión de combate. Claro que sí, es decir, que hay que hablar las cosas, ¿no? Porque es que así se ven los distintos puntos de vista y puede salir el push que tengamos nosotros, el push que tenga la otra persona, ¿no? Los pequeños resentimientos que haya y se pueden aclarar las cosas y se puede decir, oye, pues yo creo que exageras. Pues no, pues el que cree que exagerado eres tú. Bueno, muy bien, pues ya nos hemos dicho de todo y a lo mejor mañana, después de habernos dicho de todo, pues vamos a volver, hombre, pues quizá tampoco, quizá tiene razón, ¿no? ¿Veis? O sea, que hay en esta purificación de la memoria no es una cosa que se produce clac, ya, ¿no? Sino que es una cosa en la que tiene que haber una ida y vuelta. Y eso es lo que es el diálogo. José Ángel, la etimología de diálogo, que tú lo vas a explicar mejor. Eso, patata caliente. Muchos piensan que es que dicen monólogo es a través que uno habla solo y diálogo es que hablan dos, ¿no? De di, pero no es así. Alguno hacía la broma de que eso sería biólogo, ¿no? El diálogo viene del griego diálogos. Dia significa a través y logos es la palabra. Y no es la palabra escrita sola, no es el concepto, es la idea. De hecho, fijaos, cuando empieza el Evangelio de San Juan, el logos es como se refiere al verbo. Y el logos era Dios. Entonces, a través de ese diálogo, a través de la palabra, a través de enunciar el problema tal como lo hemos comprendido y comunicarlo a otro, así es como se puede hacer un diálogo entre dos, a través de la palabra. ¿Era algo así lo que me querías, Carlos? Totalmente, totalmente. Es que dudaba sobre el día, es el a través de la palabra. Pues claro, al final el diálogo es todo un proceso en el que poco a poco van saliendo las cosas. En el fondo, el diálogo es un pensamiento compartido. También eso es la oración. Pues no pienso solo, porque cuando pienso solo es que puedo acabarme creyendo cualquier cosa, ¿no? Me acabo creyendo mi propia bola, ¿no? Y ya no salgo de ahí. Entonces necesito precisamente que alguien desde fuera me pueda decir, ¿no? Me pueda decir otra cosa que a lo mejor me da otros elementos que me faltan. Y eso es lo que poco a poco me va ayudando a calibrar mejor las cosas y a ver la parte que hay de error mío, la parte que hay de error del otro, y entonces, en el fondo, pues sé mejor qué puedo hacer sobre eso, ¿no?
Lo peor es encontrarte con una situación en la que tú realmente no puedes hacer nada. Simplemente estás en una situación trágica y dices, es que no puedo hacer nada. Es una bendición realmente saber que tengo la culpa de algo o que hay algo que no estoy haciendo bien y que podría mejorarlo. Pongamos el ejemplo con algo como más físico. Tengo un dolor tremendo de espalda y voy a 20 médicos y nadie me sabe decir por qué. Pues eso es una tragedia, ¿no? Porque no, usted no tiene nada roto, ya, pero debo estar haciendo algo mal. Debe ser que me siento mal, o que me estiro mal, o que hago mal los gestos, no sé. Explíqueme algo, ¿no? Entonces, al final encuentras un médico que te sabe decir, pues mire, pruebe a hacer esto, pruebe a sentarse así, y la cosa se empieza a arreglar. Y de ahí, pues estaba haciendo cosas mal. Y qué bendición saber que las estaba haciendo mal para poderlas arreglar, ¿no? Qué bendición por esto poderse confrontar con alguien que me puede decir cosas, aunque esas cosas al principio seguramente no me gustarán, porque pican, ¿no? Que me digan cosas que no hago bien. A nadie le gusta que digan que no hace cosas bien. No sé si con esto... Yo creo que sí, también tenemos que ir concluyendo porque estamos intentando meterlo dentro de la hora y Dentro de hay la alguna hora. pregunta muy interesante. Preguntaba María Fernanda, sí, sobre la relación entre el perdón y el buenismo. Y yo sé que este tema, Padre Carlos, porque lo hemos hablado otras veces, nos apasiona, es un tema interesante, pero vamos a tener que dejarlo para la siguiente. Muchísimas gracias por su tiempo, porque sé que está completamente saturado de labores y de trabajos, pero es una oportunidad muy buena también de contactar con esta comunidad. Encantado. Y espero que estemos en contacto. Muchas de las referencias que ha utilizado las podemos poner por escrito y quizás mandarlas a los participantes. Para los que habéis entrado directamente a través del link de Zoom, os aconsejo que vayáis también al sheltonvirtual.com para registraros. Si no es en este evento, en alguno, y así tendréis acceso a toda la información que podemos compartir. Los que habéis entrado solo por Zoom, pues no tenemos vuestro correo electrónico ni vuestros datos y no podemos mandaros contenidos, ¿no? Y así también, pues para otras sesiones podéis estar al tanto. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos. Que tengáis un gran viernes y un buen fin de semana. Y os mandaremos el lunes la información del siguiente evento. Y que tengáis un buen aprovechamiento del fin de semana. Muchas gracias a todos. Muy bien. Hasta la próxima. Chao.